Buen día, licenciada. Para nosotros es un gusto el poder saludarle cordialmente. Mi nombre es Sharon Mota, nuestros compañeros Juan Pablo Moreno, Jennifer Castañeda y Edson Cárdenas, quienes tenemos el agrado del grupo de poder exponer lo que es la crónica periodística. Como bien sabemos, la crónica es un género periodístico híbrido que puede ser tal con rasgos géneros informativos e interpretativos, con predominio en los primeros segundos, sobre segundos más que todo. Como nos decía bien un periodista colombiano muy conocido, Guillermo Cano Izaza, del año 1925 a 1986, él fue el exdirector de El Espectador, que tenía una definición sencilla y práctica para la crónica periodística. Es el género de mayores posibilidades que nos ofrece para desarrollar una información con un enfoque humano. Lamentaba que en su periódico no se pudieran incluir más crónicas, sobre todo las que enviaban los corresponsales para diferentes regiones del país, debido a la falta de espacio. Es decir, que de la crónica de reportería o del reportaje en Colombia, estamos delimitados por la oficina de publicidad, en donde diariamente nos marcan el espacio destinado a la información, y por esta razón, explicaba, a veces las crónicas no han podido salir a luz porque las noticias escuetas se imponen. Señala que la crónica periodística toma elementos de la noticia, del reportaje, en este caso identificado además como género moderno, así como del periodismo y no solamente como la acción del reportaje y del análisis. Se distingue de los dos últimos que la prima el elemento noticioso, pero se distingue de la noticia porque incluye una visión personal del autor. También he de decirles que de hecho entre los siglos IX y el siglo XV se inventó la crónica como género historiográfico, es decir, como sostén de la historia. Hubo grandes ejemplos de ello en el descubrimiento y la colonización de América por parte de los europeos. La crónica periodística se caracteriza por lo siguiente. Se trata de una narración periodística que combina la objetividad del reportaje con los mecanismos narrativos de la literatura. Sin embargo, en ella tiene cabida la ficción. A diferencia de otros textos periodísticos, posee el sello de su autor, de modo que no responde a un formato preestablecido y estandarizado. Su estructura es libre y diversa. Suelen ser textos extensos que abordan un tema a profundidad, ofreciéndole al lector una combinación de datos informativos y narrativos. La estructura de la crónica periodística. A diferencia de otros textos periodísticos, la estructura de la crónica es enteramente libre. No responde a la tradicional consideración de la pirámide invertida, ni debe ir necesariamente de lo general a lo específico. En estos aspectos actúa más bien como un texto literario. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de crónica periodística? Existe la crónica política, la crónica de sucesos, la crónica deportiva, de viajes y de sociedad. Luego hablaremos cuál es la diferencia entre la crónica y la noticia. Bueno, pues las diferencias entre la crónica y la noticia tienen que ver fundamentalmente con el carácter híbrido de la crónica, que permite una mayor cuota de libertades expresivas y le dota de un sello de autor de la cual la noticia carece. Según Álvaro de Diego, profesor español, la crónica tiene sus características. Además sostiene que este género está firmado por el autor, porque el autor es testigo de los acontecimientos, el autor elabora sus propios juicios acerca de aquellos, el autor prioriza los hechos a su modo, el autor utiliza un lenguaje dotado de recursos literarios. En su libro se hace referencia a 14 elementos que desarrolla José R. Vilamor, que enlistan y detallan a continuación. Utilización de nuestro y del yo, la paradoja, la adjetivación, el paralelismo comparativo, el retrato, la descripción, la metáfora, la reiteración, la interrogación, el diálogo con el lector, el lenguaje simple e íntimo, las formas verbales, la anécdota y la escenificación y la función crítica. A continuación vamos a finalizar nuestra participación con un extracto de la crónica de Gabriel García Márquez, publicada originalmente el 6 de junio de 1958. Caracas sin agua.
Después de escuchar el boletín radial de las 7 de la mañana, Samuel Burkhardt, un ingeniero alemán que vivía solo en un penthouse de la avenida Caracas, en San Bernardino, fue al abasto de la esquina a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Era el 6 de junio de 1958, al contrario de lo que ocurría siempre desde cuando Samuel Burkhardt llegó a Caracas. 10 años antes, aquella mañana de lunes parecía mortalmente tranquila. De la cercanía avenida Urdaneta no llegaba el ruido de los automóviles ni el estampido de las motonetas. Caracas parecía una ciudad fantasma. El calor abrasante de los últimos días había cedido un poco, pero en el cielo alto de lo azul denso no se movía ni una sola nube. En los jardines de las quintas, en el isolote de la Plaza de la Estrella, los arbustos estaban muertos, los árboles de las avenidas, de ordinario cubierto de flores rojas y amarillas, en esta época del año, extendía hacia el cielo sus ramazones peladas.